soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de reacción. En el pasado los gordos eran atractivos de Fínico. Vamos a ver este video y de qué se trata. Escuchaste la frase de los gordos en el pasado eran más atractivos para todo el mundo porque tenían mayor cantidad de dinero para comprar más alimentos. Seguramente escuchaste esta frase en algún momento. Sí, muchas veces la he escuchado. Tanto en tu familia como cuando veías un cuadro en clase de historia, como también, mucho más hoy en día, por parte de comentarios de gordos progre, que quieren mantener su cuerpo actual basándose en historia pasada. Siendo esto muy curioso, ¿no? Porque según ellos todos los cuerpos son atractivos, pero quieren justificar que los cuerpos gordos son más atractivos o que lo eran más en el pasado. Bueno, supongo que por algo... Nunca lo han sido, nunca lo serán, ni ahora, ni en un futuro, ni en el pasado. Quedó en el pasado, ¿no? Les voy a dar 4 argumentos para refutar esta afirmación, para que lo puedas hacer tanto vos, mentalmente, internamente, sepas un poco más de historia, como también, por supuesto, si te cruzas con alguno de estos gordos por ahí. Aunque te advierto que si lo haces por tanta razón que tengas como con todos los profesores de este planeta que te dicen que son muy abiertos a opiniones, igualmente te van a desaprobar. Mejor no lo hagas. Para empezar, seguramente viste en algún momento cuadros como estos, pinturas en las cuales se veían mujeres que, bueno, estaban bastante pasadas de peso, estaban bastante, ni siquiera diría yo como gordas, así porque gorda yo me imagino más bien una persona como fofa, así redonda, bien, no, esta era más bien como gelatina, así como que su cuerpo se movía junto con las ondas que pasaban. Fluía, su cuerpo fluía con la vida por su alrededor, y uno se preguntaba, mamá, papá, ¿por qué lucían así de feo? Entonces te decían, bueno, es que antes había escasez de alimento, entonces los que tenían más plata compraban más, entonces comían más, entonces eran vistos como más guapos. Primer error, generalizar. Hay que ver en qué periodo de la historia, en qué lugar del planeta, por qué artistas, según qué estilos pintaron estos cuadros. Porque se generaliza mucho, sobre todo en Occidente, como es que la historia de Europa es lo que, bueno, teníamos en el pasado. No, en el pasado la gente era así, en el pasado, señores, había... Sí, porque si no, ¿en quién se inspira este artista Botero? El que dibuja todo gordo. Que hay un parque en Colombia, el Parque Botero. Joya para el turismo ese parque. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Había gente en África, había gente en Asia, había gente en América. Y porque vimos algunos cuadros que no son los únicos que trascendieron, porque hay mucha historia del arte del mundo en Asia que también trascendieron. Pero bueno, como a Occidente llegaron todos esos y son los que más nos mostraron en clase de historia, entonces asumimos sí que en ese momento la gordura era atractiva. Ejemplos, bueno, en la antigüedad, ya sea en el antiguo Egipto, ya sea en Grecia, ya sea en Roma, se seguían otro tipo de virtudes. Por supuesto que habían algunos a los cuales no les importaba nada y vivían viva la joda, que justamente de ahí mismo se basan aquellos que decían, bueno, sí, en aquel entonces ser pedo o ser gay estaba bien visto, cuando en realidad puedo hacer un video desmintiendo esta falacia, pero constantemente se la vive trayendo a colación, ¿no? Como que, bueno, si en Grecia eran todos gay, entonces, bueno, justificado. Bueno, para otro video. Pero... Sí, porque siempre decían, ¿no? Que los soldados romanos a veces con sus compañeros y etcétera, etcétera. Siempre he escuchado mucho ese tipo de rumores, como el rumor también de que la gente en el pasado que era gorda era porque tenía más dinero. Era más rica. Es muy curioso porque inclusive Grecia, que es de donde después se inspiró Roma y de donde después se inspiraron todos en el Renacimiento como para revivir todo aquel pasado glorioso, fíjense que en la misma Grecia, no es que era Grecia, sino que es un país, ¡pum!, Grecia. No, había montones de polis, montones de pequeñas ciudades de estado, las cuales funcionaban muy separadas unas de otras, sí tenían ciertas cosas en común, pero no todos seguían esto mismo. Muy distinto era Esparta de Atenas, muy distinto era esto de lo que ocurría en ese mismo momento en Asia. En Asia, por cierto, también había montones de hambrunas. Y por otro lado, todo Medio Oriente, fíjense ustedes que la cultura es lo que él dice, no se puede generalizar, porque me imagino que en el pasado la mayoría de personas eran delgadas porque no tenían los recursos, y los que eran gordos no eran necesariamente atractivos, eran diferentes, eran la excepción. Claro, asumían los que estaban delgados que esa persona sí tenía muchos recursos económicos, por lo tanto podían asumir de que era pudiente, era rico, pero no necesariamente que era atractivo. Judeo-cristiana, que es la que supuestamente seguimos hoy en día, siguiendo la Biblia, siguiendo el cristianismo que tenemos en Occidente como religión principal, en la misma Biblia se condena la gordura. Se llama al cuerpo templo del Espíritu Santo, se dice en Proverbios que, bueno, cuides tu alimentación, que cuides tu dieta, que pongas un tenedor en tu garganta, aunque bueno, se puede referir también a la hora de hablar. Se habla también muchísimo de cómo cuidar el apetito, se habla inclusive también en el Pentateuco de que si tu hijo es un glotón, inclusive ese hijo lo puedes desheredar, bueno, cosas así. Eso en cuanto a registros simplemente escritos históricos. En cuanto a registros también gráficos, también los hay, porque tienen que entender ustedes que todo el Renacimiento europeo, ¿sí?, cuando pintaban cuadros de cómo lucían en aquel tiempo ciertos dioses o ciertas entidades y que adoraban en Grecia, en Roma, todas esas entidades son vistas desde la perspectiva de la belleza de ciertos autores de ese momento del Renacimiento, los cuales, por cierto, aclaración, fíjense que ni siquiera es que son gorduras que sean obesas. No son gorduras acá de 300 kilos. No. Son cuerpos que inclusive hasta tienen el abdomen marcado. No es que sean modelos fitness, pero tienen ahí ciertas marquitas. Inclusive, fíjense ustedes que ese cuerpo se lo puedes ver tranquilamente, no sé, en las fotos de los años 50. Las mujeres cuando iban a la playa tenían un cuerpo como ese. Es decir, una persona que no es que entrenara tanto, pero tampoco estaba tan flaca. Algo que hay que entender también es que en el Renacimiento, los cuerpos que se representaban, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, que tenía un pedazo de figura, sí, porque estos artistas querían revivir todo el arte y la cultura que era de la época greco-romana, tenían no solamente proporción áurea, sino que también unos cuerpos bastante bien entrenados.
porque podrían seguir esa proporción, pero sin tanta masa muscular. Tampoco que sea acá un Leónidas, ese David de Miguel Ángel, pero tenía su buena forma física, era un tipo entrenado. Fíjense ustedes cómo es que estas pinturas, estos cuadros también representan algo. No solamente su físico es como que quiere copiar la realidad, sino que representan algo. Y de ahí a que las estatuas del pasado tuvieran un pito tan chiquito. ¿Notaron eso alguna vez? Eso justamente lo hacían porque, bueno, querían enfatizar otro tipo de virtudes. Es como que se asumía o como que se asociaba el tema de la virilidad, ¿sí? O el tema de un pene gigante a otro tipo de virtudes más bien como, podríamos decir, primitivas o más bien como reptilianas, ¿sí? Y se querían asumir otras virtudes más bien de la mente, más bien del esfuerzo, ¿sí? Del trabajo físico. Lo mismo se aplica al tema de las formas un poco más grandes de las mujeres. Y ni siquiera digo gordas, porque ni siquiera estaban gordas. Tenían algo de grasa extra, por ahí entre un 20 y un 30, pero más de un 30 no pasaban. Figuras las cuales, por cierto, al tener esa grasa extra, representan más bien como la fertilidad, el hecho de cuidar a un hijo, el hecho de tener como abundancia. Sí, las caderas anchas, pechos grandes, que es lo que más representa la fertilidad en las mujeres. Porque esa mujer que trae vida a este mundo, cuando la trae, justamente no está precisamente flaca. Y fíjense que yo estoy hablando tanto de periodo Renacimiento como periodo de la antigüedad, sí, greco-romano. ¿Por qué? Porque entre medio ocurrió el cristianismo católico, con énfasis en el arte, sí, que sea variable. Sí, se pintaban cuadros, habían ventanales y demás, pero tampoco es que hayan sido tan variables o como que no intentaban revivir todo el periodo antiguo como sí lo hicieron en el Renacimiento. En Egipto, por cierto, fíjense que las figuras eran más bien flacas, pero eso, no, de eso no hablamos los progres hoy en día, ¿no? Eso sí que no se toca. Y lo mismo ocurre también en el caso de todo lo que era Asia o también Medio Oriente. No se representaban figuras que sean gordas o que inclusive estén un poquito fofas. Ahora bien, respecto a esto mismo, fíjense que agregan otro tipo de argumentos extra con todo esto, sí, como que ni siquiera es un argumento, pero bueno, lo agregan como diciendo, bueno, si nuestros cuerpos tienden a acumular grasa, y los cuerpos de los mamíferos, entonces ¿por qué deberíamos estar flacos? ¿Por qué deberíamos reducir nuestra grasa corporal? Y entonces de ahí asumen que, bueno, en el pasado querían acumular más grasa como para poder sobrevivir. Pero fíjense que hay una diferencia entre esto de sobrevivir y entre esto de ser atractivos. Si yo ahora mismo fuera a la jungla, obviamente yo subiría 20 kilos tranquilamente, si con tal de, bueno, poder. Claro, igual yo subiría, yo ahora mismo tengo unas 220 libras, yo subiría fácil a 300 libras. Y yo sé que me voy a quedar más de un año varado en una jungla, porque necesitaría almacenar la mayor cantidad de grasa posible, porque sé que no voy a tener los mismos recursos ni los mismos alimentos, pues en esa situación. Sobrevivir más tiempo sin necesitar alimentos. Pero eso... Pero los progres y las feministas... parece que van a la jungla todos los meses porque se mantienen en ese tipo de peso. Por ejemplo, como la monstruosidad que hicieron en la inauguración del Juego de París Olímpico. O sea, eso es una locura poner ese tipo de gente ahí. Pero Progrelandia, Wokelandia, qué asco, qué asco. No me haría más atractivo ni ahora ni en el pasado tampoco. ¿Por qué? Porque en el pasado, tampoco digo que un cuerpo así, pero un cuerpo que sea móvil, que esté bien entrenado, que sea un cuerpo funcional, sí que era atractivo. Porque el hecho de que un rey, por ejemplo Enrique VIII, sí que era un tipo gordo, haya estado así, no significa que eso era lo que lo hacía más atractivo, que ese cuerpo sea el más atractivo, sino que era atractivo porque era el puto rey. Porque era el rey, el poderío que él tenía era lo que le daba el valor a él, no el físico. O sea, tenía todas las perras que quisiera. Durante los últimos 6000 años, al menos de historia escrita de la humanidad, siempre hubo que ser muy activo, ya sea para ir a buscar agua, ir a buscar una mula o lo que sea. Pero hoy en día, con estar sentado, ya alcanza porque las calorías sobreabundan. Somos el periodo más gordo de la historia de la humanidad, por lo cual, justamente, más hoy en día que nunca, el ser gordo... Mira eso. O sea, eso es literalmente tú no tienes vida si tú estás así. Eso es gastar ropa, como dicen por ahí. Lo menos atractivo, por el hecho de que hay tanta abundancia que ser gordo es lo fácil. En el pasado inclusive te hubiera entendido eso, pero hoy en día ni siquiera ahí. Querés justificarte con el pasado cuando es el peor ejemplo de la historia. Inclusive fíjense ustedes que hasta los reyes que eran ricos, sí que tenían abundancia, también tenían que tener capacidad de ir a la guerra o de ir a caballo para poder infundir aliento a las tropas, como para poder ser un buen ejemplo. Así como hoy en día los políticos que quieren dar el ejemplo yendo a los barrios pobres. Si no se podían subir al caballo porque estaban bien gordos, bueno, tenían que ser reyes muy poderosos como para que tengan el suficiente nivel de respeto por otro lado para compensar esa falta de capacidad atlética como para ser un buen luchador. Porque muchos se imaginan, ¿no?, que el señor feudal del pasado, inclusive fíjense que estoy hablando un tiempo antes del Renacimiento, el señor feudal del pasado, bueno, tenía un banquete gigante lleno de perra, viste que eran como Game of Thrones. No, señores, los hombres feudales, o sea, el 90% de los señores feudales, tienen que pensarlos ustedes que eran como una pyme, digo, como un tipo que tenía que estar al frente, ¿sí? Acompañaba a los súbditos, estaba con ellos, laburaba, también se embarraba, también, o sea, no era una vida fácil. Se piensa usted que tenían ultra abundancia. Bueno, sí, algunos, los reyes, los emperadores, pero el resto lo laburaban un montón. Y por eso, si llegaban a tener un cuerpo que sea fofo, bueno, tenían muy mala genética, comían demasiado, qué sé yo, ¿viste? Pero era más complicado, quemabas muchas calorías. Ahora bien, eso, más allá del cuerpo que se pueda tener o no tener, tampoco te justifica el que eso haya sido atractivo en el pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo atractivo? Fíjense ustedes que hoy en día ser atractivo, por ejemplo, es estar bronceado, al menos para la gente del hemisferio norte. En el hemisferio sur, el ser más blanco es ser más atractivo. Lo más atractivo es lo que luce
como lucen los ricos de ese periodo de la historia. Todos quieren lucir como ricos. Y si en ese momento el que era más rico tenía más grasa, bueno, querían lucir de esa manera. Pero no necesariamente porque fuera más atractivo. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 2000, por ejemplo, si estabas hecho un palo, eso era lo más atractivo. O Kim Kardashian, si hoy en día, que así está gigante la gorda, entonces eso es lo más atractivo hoy en día. Pero ¿a la vista de qué? De lo que es popular. Pero no necesariamente de lo que es atractivo objetivamente hablando. Porque como Kim Kardashian, como La Roca, como Enrique VIII en el pasado, o como lucía Pedro el Grande de Rusia, si ven de acá a 1000 años fotos de Kim Kardashian, van a decir, ah, en ese entonces, bueno, la gente que era más gorda, más rellena en las caderas era más atractiva. Sí, durante un periodo de 10 años de la historia, en cierto periodo específico de Occidente, en cierta etapa muy particular. Y fíjense ustedes que lo que es raro, lo que es distinto, lo que es Kim Kardashian, por ejemplo, al ser raro, tiene mayor popularidad, pero no necesariamente es más atractivo de forma objetiva, porque su cuerpo es deforme, y si te gustan las personas gordas, puedo hacer un video al respecto en el futuro, para mí es un fetiche. En el caso de ella se le distribuye un poco mejor la grasa, pero aún así... Totalmente, tiene que ser un fetiche, si no, no hay otra explicación, porque ni siquiera es natural que te atraigan físicamente ese tipo de personas. Sí, está deforme. Si vos la pusieras a ella o a una persona que siguiera la proporción áurea, la divina proporción, que ese es el cuarto argumento, delante de todos los seres humanos que hayan existido durante la faz de la historia de la humanidad, entonces, ¿cuál de ellas dos ganaría? Lo cierto es que ninguno de los extremos, ni la que es súper flaca, ni la que está súper gorda ganaría. Ganaría una mujer con buena proporción, lo de las caderas, lo de la cintura, fíjense que esa parte que es como evolutiva, que es reproductiva, siempre se mantiene, y que tenga un nivel de grasa corporal respetable. Y lo mismo los hombres, si pusieras a un coreano todo enclenque, todo flaco, o a un gordo marrano, por un lado, no lo querrían tanto como un tipo que tenga un cuerpo como este. Y esto no es por capricho de la historia o por capricho mío, sino porque sigue más de cerca la divina proporción, la proporción áurea. Y esto no es algo subjetivo, es matemática pura de simetría. El menos esquizofrénico. Otro día más, mi gente. Orgulloso de no ser gordo. Otro día más. Otro día más. El menos esquizofrénico. Tanto facial como corporal, dentro de lo cual, por supuesto, lo que es más escaso siempre va a ser más deseable. Por eso es que una persona de pelo negro no va a ser tan deseable como una persona de pelo rojo, porque eso es lo más escaso, o persona de pelos azules, o persona que, por supuesto, fíjense, si alguien tiene la piel perfecta, eso va a ser más atractivo, pero en cualquier periodo de la historia. O sea, ¿quién va a preferir a alguien con acné? Quizás algún otaku hoy en día, ¿viste? Pero es muy particular. O ¿quién va a preferir los pies rotos que les ponen en China o los cuellos largos que ponen en África? O los labios con botox que se ponen en las occidentales. La belleza matemática no responde a gustos objetivos. Y fíjense que inclusive en el mismo Renacimiento entendieron esto, pero hoy en día quieren utilizar algo que en el pasado no dijeron para supuestamente argumentar, bueno, una marranada que quieren conservar hoy. Justifican su propia debilidad con algo que ni siquiera es un argumento del pasado. Y en parte me encanta cuando lo hacen porque es mucho más fácil desmentirlos. Si les gustó este video, por supuesto, Sí, es que es mucho más fácil echarle o tratar de justificar, no, que en el pasado en vez las personas eran gordas, bla, 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 en vez de hacer el trabajo, que no lo quieren hacer. Putos gordos de... En fin, chicos, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten lo que quieran comentar. Yo los voy a estar leyendo y hasta un próximo video. Los quiero. Bye. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y... Compartan. Wow.